Vamos a Primera Juan. Retomamos Primera Juan después del impasse del domingo pasado. No se olviden, les dije que estén orando. Ayer compartí con unos hermanos. Mañana tengo una reunión con una cámara de comercio chino que está allá en José Cepaz. Ellos quieren, necesitan contratar un abogado para toda la parte, todo lo que las cuestiones legales de estos supermercados, son más de 100, me dijo. Así que vemos qué es lo que surge ahí, así que estén orando por ese tema, ¿ok? Este hombre, yo la verdad no lo ubico. Él me dice que sí, que yo una vez le llevé un tema, pero igual, en principio llego con, excelentes recomendaciones. Él habla con unos clientes míos, le pregunta por si tiene algo para recomendar. Este cliente dice, mira, habla con fulanito y da todas unas referencias. Y este hombre dice, sí, yo lo conozco porque una vez me llevó un tema y bueno. Y en principio no fue tan mal el resultado porque no dijo, mira, es una rata este tipo, Así que bueno, le pidió el teléfono y pues me llamó la semana pasada, así que bueno. Mañana tengo una reunión, así que vemos qué pasa en el asunto. Y antes que lo que esté en grabación me tire la bronca, empezamos desde ahora. Vamos a 1 Juan, capítulo 3. 1 Juan. ¿Sí? Mira, no te llames sentarte con Olga así. No, ya te fuiste muy atrás. Primera cartita del apóstol Juan. Capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3. Y vamos a ver espero llegar, qué tiene que ver lo de Caín con todo esto. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabe que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pero el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano mío, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios lo ha mandado. Y que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe y abra nuestro corazón esta tarde. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Enséñanos y habla a nuestros corazones. Gracias por tu nombre, Jesús. Amén. Ok. Un capítulo que tiene algunos detalles muy interesantes y algunas cosas que por ahí generan cierta polémica. Pero ¿se acuerdan? Nosotros comenzamos hace 2 domingos atrás, con el versículo 1 hablamos del primer antagonismo que aparecía en este capítulo y era entre Dios y el mundo. ¿Ok? Y hay que entender este antagonismo, después vamos a ver el segundo antagonismo que aparece a partir del versículo 4. Hay que entender que, digamos, también un poco el contexto histórico de este antagonismo. Y qué es lo que Juan quiere, digamos, de alguna forma, enseñarnos, ¿sí?, a partir de ciertas cosas que estaban dentro de la iglesia, proveniente precisamente del mundo. Comienza el versículo 1 hablando del amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ok? Es un acto realmente, si se quiere, un acto sobrenatural, pero después más adelante Juan lo anuncia de una forma diferente. Y yo no sé cuántas veces reflexionamos sobre esta verdad. Y qué valor le damos al hecho de que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ok? Y ese hecho genera precisamente una controversia con el mundo. El mundo no tiene forma de entendernos, entre comillas, porque no conoce a Cristo. Inevitablemente. No tiene forma de entendernos porque no conoce a Cristo. Si ellos conociesen de Cristo, entonces entendería lo que pasa, lo que ocurre en la vida de un cristiano. Pero básicamente, ¿ok?, el planteo que Juan está haciendo es que, bueno, el mundo no tiene forma de saber de ustedes, de conocerlos, porque no le conocen a Él. Pero en cambio ustedes que conocen a Cristo, ¿qué es lo que hace? ¿Ok? Sabe que aún, dice el versículo 2, que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Juan está comienza hablando de nuestra posición en Cristo. En nuestra posición en Cristo somos hijos de Dios, es una cuestión legal, es una cuestión posicional. Es algo que no depende de usted o de mí, es algo que Dios decidió hacer. Y lo que vamos a hacer el día de mañana es algo que solamente nos ocurre por la gracia de Dios. ¿Ok? Usted y yo no aportamos absolutamente nada al hecho del amor de Dios, al hecho de que Dios nos ha hecho hijos de Él, y tampoco vamos a aportar nada a lo que vamos a hacer en el futuro, en la presencia de Cristo, cuando Él se manifieste. ¿Ok? Pero a partir del versículo 3, Juan empieza a bajar esta verdad hacia la vida cotidiana. Sí, y el versículo 3 como un nexo dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Entonces Juan ya comienza precisamente a bajarlo
esta verdad posicional hacia el terreno práctico, cotidiano, y cómo se manifiesta esto. ¿Se entiende el concepto? Piensen por un momento esta idea de la posición y de lo que es la vida cotidiana. Pensemos en el tema de la adopción. Cuando uno decide adoptar un chico, lo que la ley, cuando te otorga una adopción plena, lo que la ley dice, declara legalmente que ese chico pasa a ser hijo tuyo plenamente como si fuese un hijo biológico. Yo no sé ustedes, pero claro, si usted va a visitar a alguien, por ejemplo, está en la casa ajena, usted no tiene, entre comillas, uno no siente, y nos pasa todo, que tenemos la libertad de hurgar por donde se nos antoja en esa casa. Bien, a veces pasa en una casa que está el esposo, o el papá, la mamá, o los hijos, abriendo cajones, levantando papeles, subiendo, bajando, yendo adelante, atrás, buscando cosas. Uno dice, ¿qué está buscando? No, tengo tal cosa, no me acuerdo dónde lo puse y empieza a buscar. Ahora, a nadie le extraña, ni nadie le llama la atención, ni nadie cuestiona porque a un integrante de la familia está haciendo eso. Pero llega una visita y está hurgando toda su casa, ¿usted qué le diría? Evidentemente hay una posición diferente, ¿ok? Es más, habitualmente uno está de visita hasta cuando va al baño y dice, ¿me deja pasar al baño? Porque casa ajena. Ahora, cuando está tu propia casa, ¿qué hacen? Yo no sé ustedes, pero muchas veces estamos volviendo a casa de diferentes lugares, especialmente si salimos a comer, y está en el coche, empezamos con que, gente, llego y tengo que rajar el baño. Y empieza, claro, uno empieza a pasar los avisos para decir, o empieza a decir, por favor, yo primero para ir al baño. Ahora, claro, el tema es esto, no tenemos hoy por hoy, gracias a Dios, mayores conflictos porque somos 4 y hay 3 baños. Entonces como que únicamente que tengamos uno de los 4 con una descompostura impresionante que bueno, cuyo caso se nos complica un poco la situación y alguno tendrá que ir hasta el fondo, ¿sí? y tendrá que hacer un pocito, lo que sea, usar la canaleta esa que después va todo el desagüe, así que bueno, cuestión tirar, abrir el agua al fondo y dejarlo que corra. Pero uno no está pidiendo, pero es más, está diciendo a los demás, che, yo voy a ser el primero en utilizar el baño, así que no me hinchen, entre comillas. Nadie extrañaría que, no sé ustedes, pero yo digo, bajo un día, me levanto abajo y los veo a los chicos si van con la puerta de la heladera abierta buscando cosas para tomar o comer, a mí no nos llamaría la atención. ¿Sí? Pero veo un extraño con la puerta de la heladera abierta, lo primero que voy a llamar a la policía, voy a decir, primero no te conozco flaco, voy a llamar. Pero bueno, pasa esta cosa, ¿se entiende el concepto? Ahora, imagínense este chico, ¿sí? Cuando adquiere precisamente la categoría legal ¿de qué cosa? De un hijo pleno, ¿sí? Con todos los derechos y obligaciones de un hijo, como un hijo biológico, y vos lo tenés en tu casa, ¿qué dirías? Si este chico que ahora es tu hijo ya legalmente, ¿sí? Cada vez que quiera al baño te dice, Señor, ¿puedo ir al baño? Y vos decís, no, pibe, ya no soy el Señor, soy tu papá. Y no tenés, esto es tu casa, no tenés que pedir permiso para ir al baño. A veces nos entendemos. ¿Ok? Entonces, claro, una cosa es el tema de la posición, ahora bajemos al terreno de lo práctico. ¿Cómo juega esa posición en la vida cotidiana? ¿Se entiende? Porque uno espera precisamente que ese chico que ahora tiene, que ya obtuvo la posición legal de ser un hijo, ahora bueno, uno espera que ese hijo, digamos, tenga exactamente los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones respecto de los otros hijos biológicos que usted tiene. Si usted supongamos que tiene 3 hijos y adoptó
1, ahora tienen ¿cuánto? Muy bien. Uno ya se da cuenta, sabe que 3 más 1, ahora todos sabemos que son 4, ¿ok? La cuestión es que tengo 3 manzanas, le sumo 1, tengo 4 manzanas, indudablemente. Pero bueno, yo le dije, tengo un amigo que es profesor de matemática en la Universidad de Columbia y el tipo está discutiendo, se la pasa discutiendo que 2 menos 2 no son 2, sino que es 2 puntos no sé cuánto, es una cosa. Pero siempre le digo, macho, si yo tengo 4 manzanas, me morfé 2, me quedan 2. No me quedan 2 manzanas más, a no ser que me sume los carozos y las semillas. Pero bueno, el tema es que, bueno, tengo 4 hijos y a los 3 hijos biológicos le digo, muchachos, tienen que ordenar su habitación. Al cuarto, el que es adoptado, le digo, no, vos no. Deja que mamá y papá te lo ordenamos. ¿Usted qué diría? ¿Está bien o está mal? Evidentemente está mal porque el tema es que ya estoy haciendo acepción respecto a mis hijos. Indudablemente este chico pasa a adquirir no solamente los derechos, sino también las mismas obligaciones. ¿Ok? Así que, fíjese que el concepto de Juan es que es interesante cuando dice que, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que esperamos la manifestación del Señor Jesucristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ahora es interesante que Juan está acentuando que la característica de aquellos que son llamados hijos de Dios es la santidad. Juan podrá haber dicho, mire, todo aquel que tiene esta esperanza se levanta todos los días a las 6 de la mañana a ver por donde sale el sol. Vieron que mucha gente de la colectiva, digamos, la comunidad judía antiguamente, ellos tienen este concepto que ¿qué cosa? Que el Mesías llegaba del Oriente. Por ejemplo, la gente de la comunidad Qumran, por ejemplo, se sabe que ellos se levantaban temprano y oraba a Dios mirando hacia dónde, hacia el oriente, donde sale el sol. Sepultaron a sus muertos apuntando hacia el oriente. Precisamente cuando llegase el Mesías, ellos se levantase, digamos, en la tumba viendo precisamente al Mesías. Así que, qué sé yo, Juan puede haber hecho una cosa semejante, u otras cuestiones. Pero el planteo de Juan es que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Por supuesto tiene una razón de por qué está planteando esto, pero fíjese que lo que está resaltando Juan es el tema de qué cosa, de la santidad. Y es así que llega al versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Usted tiene que entender que el contexto, especialmente este pasaje, tiene que ver con qué cosa, con una de las doctrinas o una de las herejías que entró al mundo cristiano en el tiempo antiguo, que eran los gnósticos, ¿sí? Gnosticismo, se escribe con G inicial, gnósticos, ¿ok? Y una de las cosas que ellos plantean, y es interesante que Juan lo que está describiendo a partir de aquí, es una cosa muy interesante y es lo siguiente. Los gnósticos planteaban que lo importante, ¿qué cosa? Era el conocimiento. ¿Sí? Lo que distingue, aún dentro del mundo cristiano, lo que distingue a un creyente ¿sí? Es tu conocimiento. Y Juan te va a decir, no, lo que distingue son sus acciones. Lo que te define a vos y a mí no son nuestros conocimientos, son nuestras acciones. No importa cuánto conocer las Escrituras. Podés, entre comillas, te pueden llamar hoy, te dicen, ¿te podés en 10 minutos dar una conferencia sobre todas las diferentes posturas respecto, digamos, de la segunda venida de Cristo, con pasaje, con, digamos, fundamento en la literatura antigua, digamos, en las profecías en el Antiguo Testamento, y traigas y haga una exposición del griego, del hebreo, y vos decís, yo lo puedo hacer en 5 minutos, ¿querés? Entonces también. ¿Ok?
Los gnósticos van a hacer hincapié en esta cuestión, y es más, ellos trayendo el concepto del mundo, de esta filosofía, te va a decir que lo importante, lo superior, lo excelente es el conocimiento, y no la moral, y de manera que te dice que el cuerpo, la materia, es lo más bajo y es amoral. No importa cómo vivas tu vida mientras tengas conocimiento. No importa lo que hagas con tu cuerpo mientras tengas conocimiento. ¿Ok? Entonces Juan no va a decir que no, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, no va a decir precisamente, no Juan, sino lo que él escribió, es que no es así. ¿Por qué? Y hay que entender, porque este pasaje, ¿vieron que aparece, por ejemplo, cuando dice, versículo 8, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo, así sucesivamente. Y hay todo un concepto, y hay todo un conflicto acá sobre qué es esto de practicar pecado. Juan después nos va a decir también que el que nació de Dios no peca. Y ha habido un montón de teorías para poder, entre comillas, entender este concepto de lo que está planteando aquí el apóstol Juan. Pero aquí, el problema acá, hay que entender esto, y este es el contexto. Tenemos el problema de los gnósticos, tenemos este problema que Juan está escribiendo a los hermanos en ese primer siglo, le está diciendo, mira, es mentira esto. Nunca la palabra de Dios dice que lo que es importante es, ¿qué cosa? Es el conocimiento, sino la práctica. Por eso fíjese que cuando dice el versículo 11, porque este es el mensaje que había oído desde el principio. O sea que lo que Juan, ¿de qué principio está hablando? Está hablando del principio de Génesis. Está hablando del principio de la predicación del Evangelio. O sea, esto no ha variado. Desde que comenzó a predicar el Evangelio, siempre se habló de lo mismo. O sea, no cambió esto. Ya Cristo en Juan capítulo 13 ya dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿sí? Como yo os he amado. Y que entonces no le está dando un nuevo en el sentido como que si no existiese esto antes, sino que ese mandamiento que viene desde el Antiguo Testamento sufre una modificación por la muerte, la aparición y la muerte de Mesías. Y que ahora el parámetro es precisamente ¿qué cosa? Amar como Cristo nos amó a nosotros, o como Dios nos amó a través de Jesucristo. Así que Juan está diciendo esto, mira, esto no estamos cambiando el planteo inicial, esto se dijo, el principio fue así, y de principio sepa que siempre Cristo habló en contra del pecado. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, no hay pecado en él. Ahora es interesante la aseveración del versículo 4, cuando dice que, ¿qué cosa? Que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acá no está introduciendo el problema aquí. O sea, cuando usted lee a un autor, alguien predica y dice que no practica pecado, habla de la habitualidad del pecado cotidiano, no que no está pecando. Esto es correcto porque aparte el tiempo verbal tan presente, continuo, está hablando de una forma de vida. ¿Ok? Porque ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el conflicto que está discutiéndose acá en el trasfondo de todo esto? El conflicto es, ¿cuál es la ley que gobierna tu vida? Porque el pecado sí o sí es rebelión contra la ley de Dios. Desde el comienzo es así. Desde que Satanás en un tiempo determinado en la antigüedad, no sabemos desde qué momento. No sabemos cuánto tiempo pasó el momento que fue creado hasta que decidió pecar. No tenemos idea cómo es el tema ese. ¿En qué tiempo fue eso? Digamos en nuestro término. ¿Fue 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años? ¿Qué sé yo? Pero hubo en algún momento que Satanás decidió quebrantar, rebelarse, infringir la ley de Dios. Y lo que Él te ofrece acá, y a partir de Adán y Eva, ¿sí? Que se compró el versito, el chocolate, digamos la galletita de Satanás,
A partir de ese momento, toda la humanidad cayó bajo la maldición del pecado y nacemos con la naturaleza pecaminosa y lo que queremos hacer constantemente es el pecado. Así que el problema aquí, Juan comienza a plantear algo, es interesante. Si usted fíjese que la introducción capítulo 3 dice esto, el versículo 29 del 2:29. Si sabe que Él es justo, sabe también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Fíjese capítulo 3, en el versículo 10 dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que el planteo de Juan es muy simple. El que hace justicia es nacido de Dios. El que no hace justicia es hijo del diablo o pertenece a Satanás. Ahora, vamos a ver qué es hacer justicia. Pero fíjese que el planteo de Juan es muy simple. En otros términos, lo que Juan está planteando básicamente es ¿qué cosa? Es que la humanidad entera cayó bajo la condenación del pecado, con una naturaleza pecaminosa. Y usted y yo estábamos encadenados al pecado. No tenemos otra moral posible, más que encadenado al pecado. Pero cuando vino Cristo Jesús y murió por nuestro pecado y nos ha dado salvación y vida eterna, nos ha liberado de la cadena del pecado para darnos la capacidad de vivir una moral diferente. ¿Ok? Y esto es lo que dice el versículo 9. Versículo 9 dice, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Perdón, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras, ¿sí? ¿De quién? Del diablo. La palabra deshacer es la palabra luxe, la palabra luo. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra luo? ¿Se acuerda la palabra redención? Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se traduce como redención. Las 3 palabras juntas nos dan una idea exacta de lo que significa redención. La primera palabra es agorazo. Agorazo significa un mercado, la existencia de un mercado de esclavos. Usted y yo estamos todos dentro de ese mercado de esclavos por causa de qué? De nuestros pecados. A partir de Adán y Eva, o Adán para aquí, todos estamos dentro de ese redil de esclavos. ¿Ok? Ahora, dentro de un redil de esclavos, y esto es lo que hay que entender la diferencia. Porque en el mundo, fuera de la salvación que Cristo ofrece, hay gente que quiere vivir una vida mejor que otros, más decentes, menos delincuentes y no sé cuánta cosa más. Hay gente que quiere progresar, quiere crecer, entre comillas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que quiere, por ejemplo, dejar pecado? Supongamos que un creyente era, antes de conocer a Cristo, el tipo era un ladrón. Supongamos que era secretario personal de Cristina, amigo íntimo de Debido, y compañero de farra de todos los amigos de vida y cosas por el estilo. Y este hombre un día tomó decisión. Y encuentra que Pablo dice, por ejemplo, el que robaba deje de robar, sino que labure para tener qué cosa para compartir. Y él entendió que eso es malo delante de Dios, quiere dejar de ser ladrón. Ahora, ¿qué diferencia tiene esa persona que dice que yo soy creyente y quiere dejar de ser un ladrón? Una persona que no es creyente, que el tipo nunca escuchó hablar de Cristo. Pero simplemente un día dijo, no, yo no quiero seguir robando. No quiero que cada vez que escuche suene una sirena tenga un corazón en la boca. No quiero que cada vez que suene el teléfono me toca el timbre de casa, estoy pensando, mirando por un costadito de la ventana porque estoy para ver si afuera hay 20 patrulleros que me vienen a buscar. ¿Por qué? Por la razón que ya quiero empezar a laburar y dejar de chorear. ¿Qué diferencia hay? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la gran diferencia radica aquí,
que dentro de un redil de esclavo, alguno puede querer ser, entre comillas, menos miserable que otro, pero sigue dentro de un redil de esclavo. La situación no cambia. Es lo que siempre le digo, uno dentro de un redil de esclavo puede decir, yo quiero ser abogado, bien. Y yo quiero ser un contador, bien. Yo quiero ser un médico, un tipo matasano, bien. ¿Ok? Pero ¿qué cambia? Raúl, no necesitas, porque me está distrayendo. Por favor. Pero ¿eh? ¿Se entiende la idea? ¿Qué diferencia hay? Nada. Sí. O sea, podés ser un buen esclavo, un buen abogado, pero seguís siendo esclavo. No cambia el fondo de la cuestión. Así que esta es la primera palabra, agorazo. Estamos todos dentro de ese redil de esclavos. La segunda palabra se traduce como redención, es exagorazo. Es, ¿qué cosa? Es sacar de ese redil de esclavos. ¿De qué forma? Pagando un precio. ¿Ok? Pagando un precio, sacás ese esclavo de ese redil de esclavos, de ese mercado de esclavos. Y la palabra lutrón significa liberar. ¿Qué cosa? Mediante la rotura de una cadena. Así que el concepto es que Cristo cuando murió en la cruz pagó el precio de tu rescate y por esa muerte Dios te saca de ese redil de esclavo, rompe la cadena del esclavo y ahora sí, por eso Cristo dijo, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que el Hijo vino, ¿para qué vino Cristo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para romper, para que precisamente la obra de Satanás, el pecado, no nos siga encadenando. Es decir, que usted y yo, hoy, por la gracia de Dios, no es solamente que queremos ser mejor persona siendo esclavo. Ahora somos libres para no seguir encadenados a la antigua forma de vivir, a la vieja vida, a la vieja moral, sino que ahora somos libres por Cristo para poder servir a Dios conforme a una nueva moral de Dios, para agradar a Dios. ¿Y por qué usted y yo podemos hacer esto? Versículo 9, todo aquel que nació de Dios no practica pecado. ¿Ok? Lo que está diciendo es que no puede vivir, no solamente cotidianamente, sino que no puede seguir viviendo bajo la antigua norma, la vieja norma que buscaba quebrantar continuamente, ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, ¿vieron cuando a veces pasa esta cosa? Cuando uno tiene un concepto de una palabra, que cuando uno estudia y dice, pero esta palabra, tal palabra, y como que no termina de cambiar un poco la idea. Pero en el fondo es interesante, porque la palabra simiente viene del griego esperma. ¿De dónde viene esta palabra espermatozoide? ¿Ok? Es decir que, en otra palabra, es lo que siempre hablamos, Dios nos ha transmitido su ADN, su código genético. A diferencia de que está bajo Satanás, que vive bajo el código genético de Satanás. Y ese código genético de Satanás lo adquirimos porque una vez estuvimos en el mundo bajo la condenación del pecado. Ahora Dios nos ha liberado, ¿sí? No solamente nos ha dado, ¿qué cosa? La posibilidad, nos ha dado el derecho a ser hijo de Dios y nos ha cortado definitivamente la cadena que nos encadenaba el pecado para que usted y yo podamos vivir bajo las nuevas normas de Dios. Ya no una vida que quebranta la ley de Dios, que infringe la ley de Dios, sino que una vida que vive conforme a las normas de Dios para agradar a Dios. ¿Se entiende el concepto? Así que de eso está hablando Juan. Entonces Juan le está diciendo, mirá, será muy lindo todo esto gnóstico, pero hay un problema. Ellos están trayendo aquella cosa al mundo que no conoce a Dios y pretenden decirnos que lo que importa no es lo que hacemos, sino el conocimiento que tengamos. Y Juan te dice, no es así.
Dios te dice que no es así. Lo que te define a vos y a mí, hermanos, es la fe. No es lo que haces. Perdón, no es lo que tu conocimiento, sino lo que haces. Y esto es algo, conceptualmente es algo claro en todos los órdenes de la vida, ¿vieron? No le voy a volver a contar la historia de, ¿cómo se llama? Del hombre que invita a cenar a su matrimonio amigo y durante toda la comida le está diciendo a su esposa, mi amor y cosas por el estilo. Pues yo le voy a contar la historia de Josh Baskins. ¿Quién es? Josh Baskins. ¿Ok? Lo vi un momentito ayer a la tarde y hoy estaba comiendo y estaba mirando la película. Se llama Quiero ser mayor, es una cosa por el estilo. Es una película del año 88. Protagoniza de Tom Hanks, que era jovencito. 32 años tenía en ese momento. ¿Ok? Se trata de dos amiguitos que, bueno, y uno va a un parque de diversiones, vieron como en Estados Unidos le encanta, lo llama parque de diversiones, o la feria que le dicen. Pero acá nosotros cuando vamos a una feria estamos pensando para ir a comprar la feria. Pero ellos en la feria de diversiones que le dicen ellos. ¿Ok? Ahora, había una maquinita que había un medio brujo, ¿sí? Se llama Solta, no sé, una cosa así era. Entonces, ¿qué pasa? Tiene como una rampa, es la cabeza del tipo, abre, cierra la boca despacito. Vos tenés que poner una moneda. Tenés que poner para que la moneda se le hizo para el arma, pum, le cae en la boca al bicho este. Y le pedís un deseo mientras tanto. Y si cayó en la moneda en la boca del bicho, se cumple tu deseo. Y el deseo de este pibe era ser grande. Entonces, bueno, a partir de la película te muestra que el negro un día se levanta de la cama y ya se transforma en un tipo grande, de 35 años. Bueno, toda la película termina que se fue a Nueva York con ese amiguito del alma que él tenía. Y bueno, y se enganchó a trabajar en una empresa digamos que fabrica juguetes. Y termina enamorándose con la protagonista de la película. Y finalmente este hombre extraña y quiere volver a su casa. Pero sobre todo te muestra un momento de la película que ve a los chicos jugando, bateando, corriendo, haciendo estupideces, cosas que él, de los 13 años a los 35, un montón de cosas en medio que no vivió. Y un día vuelve a la casa y le dice a su novia, compañera, y cosas por el estilo, ¿cómo se llama bien, junto, ¿cómo se llama no, ¿cómo se llama concubina? Y le dice, te tengo que contar la verdad. Dice, no sé cómo decirlo, pues no sé si me lo vas a creer. Entonces la mujer que le dice, sí, que eso, contame, sabes que puedo contar lo que quiera. Le dice, bueno, mira, que el otro. Dice, sos casado. Dice, yo quiero volver a mi casa. Ah, sos un tipo casado. No, no es eso. Si lo que pasa, soy un chico. Dice, ¿cómo un chico? Sí, tengo 13 años. Y bueno, se salta toda la final la película. Es interesante esta parte. El tipo llegó a ser presidente de no sé qué acuerdo de la empresa. Y vos te das cuenta que él, digamos, una cosa que hacía era rediseñaba los juguetes. Estaban los grandes que fabricaban juguetes y el tipo decía, y esto no sirve para nada. Entonces rediseñaba los juguetes que, acorde a qué cosa, al gusto de un chico promedio, 13, 15 años, lo que sea, un poco más chico, un poco más grande. Y era por lo que no lo muestra mucho la película, pero aparentemente era un tipo súper exitoso en el diseño de los nuevos juguetes. Hasta que finalmente vuelve a ese parque de diversión que está en Nueva York, pum, le metió la moneda, se lo tragó el bicho ese la moneda, y ahí llega la novia, dice, aguantando, no haga nada, ya está hecho, dice. Y claro, después te tira un tiquecito y ya, como que ya, digamos que ya se va a cumplir tu deseo. Entonces la novia como que se da cuenta que le está haciendo de verdad, o sea, es medio increíble, pero le está haciendo de verdad. Dice, ¿en serio tiene 13 años? Sí, dice. Entonces dice algo, ahora entiendo, dice, las cosas que pasaba. Claro, ahora entiendo que él tenía esas ideas de juguetes
el éxito en el diseño de los juguetes porque tenía 13 años. El negro hablaba en función de su edad y cómo veía los juguetes en su edad. Claro, un tipo 50 fabrica un juguete y el pibe de 13 dice, esto es una porquería. Porque el tipo 50 tiene la mente en otra cosa ya, como para hacer un juguetito para un pibe de 15, 13, 12. ¿Ok? Así que hermanos, salvando la distancia, esto es lo mismo. ¿Ok? Lo que usted es y lo que usted hace es lo que lo define. Juan dice, si vos haces obras malas, sos del diablo. Si vos haces obras justas, sos de Dios. ¿Ok? Y si vos decís que sos de Dios, se tienen que manifestar esas obras justas. Y esas obras justas no son obras morales de una persona que sigue en el redil de esclavos, sino que se trata de alguien que fue rescatado ya de ese redil, ya, digamos, la cadena que te tenía atado el pecado ya se cortó, y ahora vas a vivir según la nueva moral, las nuevas pautas, los principios de Dios. Y Juan te va a decir lo que caracteriza precisamente al Hijo de Dios, es aquel que hace esas obras justas. ¿Cuáles son las obras justas? La que es conforme a los principios y las normas de la palabra de Dios. Contrario a una persona que hace obras malas o del maligno, que son precisamente aquellas obras que quebrantan las normas de Dios. ¿Se entiende la idea? Así que el planteo Juan es muy simple. Si vos haces obras justas, sos nacido de Dios, y si haces obras malas, sos del diablo. Entonces, aquí aparece el segundo antagonismo y es entre Cristo y el pecado. Primer antagonismo teníamos que veíamos entre Dios y el mundo, y ahora aparece Cristo y el pecado. Y Juan te dice, mira, es mentira si alguien te dijo que no afecta la relación con Dios tus pecados. Si alguien te dijo que no pasa nada si vos pecas, porque lo que te define es tu conocimiento, no tus obras. Y Juan te dice, es mentira, porque hay un antagonismo entre Cristo y el pecado. Se excluyen mutuamente. Si vos sos hijo de Dios, vas a hacer aquellas obras que agradan a Dios. Y si sos hijo del maligno, vas a hacer aquellas obras que agradan a Satanás. No van de la mano. Y Juan te dice, lo que te define son tus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Justas o malignas? Esa es la diferencia. Y Juan te va a decir que si sos hijo de Dios, entonces tu preocupación es desarrollar obras justas. No dice Juan que no vas a pecar. Juan dice que simplemente que ahora podés dejar de obedecer el pecado. ¿Por qué? Porque se cortó toda relación legal y fáctico con el pecado. Y sí, si usted vive encadenado a un tipo que mide 2,5 metros, ¿sí? Pesa 250 kilos, sino que es una masa de musculatura, y vivís encadenado al tipo, y el tipo te tira así, vamos para acá, a ver, hacer lo contrario. Bueno, nosotros no tenemos posibilidad de dejar el pecado, porque vivimos encadenados al pecado, y Juan te dice, Cristo rompió esa cadena. Así que el pecado puede tirar lo que quiera, vos no tenés por qué obedecer. ¿Se entiende el concepto? Sino que ahora estás encadenado a Cristo para ir a la dirección que Cristo quiere que vayas. Y es en este contexto que aparece el versículo 11 y 12 con respecto al tema de Caín. Es interesante una cosita para entender esto. ¿Qué es lo contrario del amor? Porque fíjese que el versículo 10 ya introduce, ¿qué cosa? El versículo 11, el 10 dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Así que Juan va bajando, mire, el mundo no lo conoce a ustedes porque no conoce a Cristo, a Dios, y ustedes se van a manifestar lo que van a hacer. Y al que tiene esta esperanza se purifica y baja hacia el concepto del pecado. ¿De qué forma se purifica? A través de la santidad, a través de dejar el pecado, a través de hacer lo que es contrario, ¿qué cosa? Al mundo o a Satanás, y lo que es a favor del que Dios quiere. Y fíjese que el versículo 10 dice, lo que no hace justicia y quien no ama a su hermano. O sea, lo que hace justicia tiene que amar a su hermano. ¿Ok? Un acto justo de lo que Dios quiere es amar a su hermano. Y vuelve lo mismo. ¿Se acuerdan? No creo que se acuerden. Cuando hablamos el domingo atrás, cuando yo le di un ejemplo, le hablé de ese ejemplo del amor, de ese ejemplo, le dije, tenga presente este concepto de amor. ¿Se acuerdan o no? Por un conito McDonald's. ¿Quién se acuerda? Vamos, tírelo, escúpalo. Dale. Escúchame, vos primero, ¿sabés qué? Tratá de levantar el concepto que tu hijo tiene vos, que sos un mentiroso y falluto. Tratá de cambiar eso primero. Le di un ejemplo, sí, yo sé, que estoy pidiendo pera al olmo. Le dije, imagínese esta situación. Un día su hijo, por la razón que sea, dijo, me tiene podrido papá, me tiene podrido mamá, no quiero hacer lo que vos me voy de esta casa. Y se raja el pibe. Pasan los años y un día usted va caminando por la calle, de golpe ve un tipo metido dentro de un tacho de basura. ¿Vieron ahora en Buenos Aires esos tachos enormes? El negro está, yo he visto gente que está dentro de ese tacho sacando cosas. Saca y de golpe sale una persona, hay un joven con un paquetito en la mano, comida sucia en mal estado, sacando una persona que está en un estado, digamos, total ruina, buscando comida en un tacho basura. Y cuando sale de ese tacho, usted mira así, lo mira y ve que es su hijo que se fue de su casa. Y pregunté, ¿qué tipo de emoción, sentimiento le genera eso? Ahora, ¿qué pasa si ve la misma situación, con la misma historia de una persona que usted desconoce? En un caso usted va a reaccionar, va a querer rescatar a su hijo y en el otro caso seguramente se va y por ahí hasta emite algún tipo de opinión negativo contra esa persona que no conoce, que está en la misma situación que su hijo. Ahora, ¿se acuerdan? Le dije, en cambio, el amor de Dios, ¿qué hace? Va a responder de la misma forma por esa persona que es su hijo y por esa persona que no lo es. O sea, no le importa quién es, simplemente porque él decide. ¿Se entiende? Bueno, este es el mismo concepto de Dios cuando te dice, ¿querés hacer mi voluntad? Ama a tu hermano. De ese amor está hablando de Dios. No aquello que te genera, digamos, inevitablemente y necesariamente un sentimiento. ¿Por qué? Porque tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, biológicamente hablando. ¿Se entiende la idea? Sino que Dios te dice, es exactamente el mismo amor. Y es interesante lo siguiente, está hablando de los hermanos, ¿qué son hermanos biológicos o hermanos de la fe? Cuando dice que no ama a su hermano, ¿a qué tipo de hermano se refiere? ¿Está seguro? ¿Están seguros? ¿Sí o no? ¿Está segura, Ana? Ella insiste, sí. Te reitero, ¿estás segura? ¿Cuántos están de acuerdo con Ana María? Y mira, Raúl, que es una rata. Yo tengo una cosita, aunque sé que mi esposa está equivocada, yo la voy a apoyar igual. Vamos a morir juntos. No, está así, viste, parece un tipo que tiene, viste, tiene el antebrazo cortado, está así. Qué tipo roñoso. Bien, Ana María, está hablando de los hermanos biológicos, están hermanos de la fe.
Ahora, versículo 11 usa un ejemplo de ¿qué? De dos hermanos de la fe. Mira qué interesante, ¿no? Está usando el ejemplo de dos hermanos biológicos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, Dios te dice, bueno, mira, viste lo que vos sentís por tu hermano biológico, tenés que sentir igual por tu hermano de la fe. Estamos hablando de la familia de Dios, pero es familia. Es familia. ¿Ok? Ahora, entienda bien lo que Juan está planteando acá. La pregunta es, ¿qué es lo contrario del amor? Lo contrario del amor, uno dice, ¿qué es lo contrario de lo blanco? Del blanco. No. Uno diría que lo contrario del amor, ¿qué es? Es la ausencia de amor, es el no amor. Qué lindo que suena, ¿no? Pues ¿sabes lo que te dice Juan? Lo contrario del amor es el odio. Lo contrario del amor es el odio. Fíjese que versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermano mío, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Ahora, mire, ¿se acuerdan? Mire, más que nada, primero el principal. ¿Se acuerdan qué dijimos, qué significa la palabra griega que se traduce como matar? Las dos veces. La palabra esfaxen en el griego significa, básicamente es el concepto, es un término que se utiliza para hablar de los sacrificios rituales. Así que es probable, en este contexto, que lo que estaba haciendo Caín era degollar a su hermano en un acto ritual hacia quién. Es un ofrecimiento hacia Satanás. Fíjese con todo lo que dice versículo 2. Dice, no como Caín, que era, mire, no menciona a Satanás, pero cuando usa la palabra maligno, después dice sus obras eran malas, es la misma palabra que utiliza Juan para referirse a Satanás. ¿Ok? Cuando dice obras malas, también es la palabra que utiliza Juan para referirse a Satanás. Y te dice que Caín era del maligno y que sus obras son del maligno. Ahora, usted quizás, o seguramente si busca comentar, van a leer mucho comentarista que te va a decir por qué motivo lo mató. Por envidia, por celos, porque Dios miró con agrado lo que ofreció Abel y desechó la ofrenda de Caín y cosas por el estilo. Puede ser, pero el concepto de primera Juan es que Caín lo mató porque las obras de Abel eran justas. Punto. Es decir, que por eso después dice que no se extraña si el mundo se aborrece. ¿El concepto cuál es? Es que uno hizo lo que Dios quiere que haga, uno cumplió con las normas de Dios, se sujetó a las normas y el otro no. La obra de uno era justa porque no buscó rebelarse contra Dios, sino agradar a Dios, y en cambio el otro era obras malas. Infracción, rebelión contra las obras, contra la ley de Dios. Y volvemos a este concepto. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado para que nos sujetemos en esclavitud a la ley de Dios. No vino Cristo para que vos puedas llegar a la iglesia a ser mañana una persona que el mundo reconozca, desde que fue a la iglesia, es una persona mejor. Lo que Cristo quiere que vos y yo, que cuando llegamos al conocimiento de Cristo, comenzamos a vivir una vida nueva, diferente, contrario a la vida anterior.
De manera que usted y yo no debemos vivir nuestra vida con la esperanza de que algún día la gente diga, realmente, ahora puedo ser una buena persona. Sino que nuestro objetivo, no digo nuestro objetivo, dame el concepto, es que, fíjese, nuestro objetivo es vivir una vida, o sea, estoy cambiando la palabra objetivo de lugar, de manera que existe la posibilidad que por cambiar tu forma de vida, el mundo te aborrezca. Es decir, que el mundo no te va a reconocer como una buena persona, una mejor persona. Es probable que el mundo te reconozca, te diga, sos una mala persona. ¿Por qué? Porque no entiende lo que estás haciendo. No tiene idea por qué sos así, por qué haces lo que haces. Hasta que un día, quizás como la novia de Josh Baskins diga, ahora entiendo las cosas que hacía. Así que fíjese que este concepto, Juan nos dice que lo contrario al amor es el odio. ¿Por qué? No porque envidia, celos simplemente, sino porque simplemente las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. Eran obras, y la palabra mala, nuevamente, es la misma palabra maligno, es la misma palabra que se refiere a Satanás. Y es probable, dice Juan, que porque hagas estas obras, entre comillas, versículo 13, el mundo llegue a aborrecer. No está diciendo que el mundo te va a aborrecer seguramente. Simplemente Juan dice, miren, no se extrañe si el mundo lo llega a aborrecer. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo la influencia maligna, porque Adán le entregó el dominio del mundo a Satanás. Satanás creó en este mundo una civilización, una filosofía, una moral contraria a Dios, no solamente contrario, sino que la exaltación es lo que quebranta más y más las leyes de Dios. Y si usted en este mundo decide vivir una vida diferente, va a aparecer lo que dice, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 8, cuando Pablo hablaba de la aflicción. ¿De qué aflicción? De vivir una vida según el Espíritu y no según la carne. Una vida que no vive según la moral que tenía, sino una nueva moral que es la que Dios nos da a través de su palabra. Y en este contexto llegamos aquí cuando Juan nos va a decir que lo contrario al amor es el odio. En otra palabra, cuando su amor por su hermano no crece, algo grave está ocurriendo en su vida. Algo grave está ocurriendo. Y versículo 14 aparece lo mismo, ¿se acuerda? Versículo 1 yo le dije. Y si se quiere, digamos, es una afirmación totalmente contrario a lo que ocurrió con Caín y Abel. Que en Caín y Abel, la obra de uno era justa, la otra obra es mala, por lo tanto, el otro que es Satanás va a querer destruir la obra justa de aquel que es de Dios. Ahora, lo que Juan te va a decir ahora es que precisamente un cristiano genuino, una persona que pasó, que creyó en Cristo, vive una vida en proceso contrario. El amor va a ir dejando paso, o va a ir, digamos, no el amor va a dejar, sino que el odio va a ceder paso inevitablemente al amor. Versículo 1, capítulo 3 dice que somos llamados hijos de Dios. Y fíjese que versículo 14 nos da un proceso totalmente contrario a la naturaleza. Porque en este mundo todas las cosas tienden hacia qué cosa? Hacia la muerte, hacia la destrucción. La vida humana evoluciona hacia la muerte. La vida de un animal también. El otro día estaba mirando, tenía los gatos dando vueltas. Un día estaban 3 tirados en mi cama, me levanté, estaban los 3 y lo acaricié, miré un ratito. Un día van a envejecer, se van a poner enfermitos y se van a morir. Ya tengo 2 enterrados en el fondo de casa.
volvimos al campamento, vimos la plantita de tomate cherry seca. ¿Ok? En este mundo, en que entró el pecado, todo el mundo entero evoluciona hacia la destrucción. Pero Juan capítulo 3:14, Juan enuncia un proceso totalmente contrario. Cuando dice, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿qué cosa? De muerte a vida. Pasamos de estar en el reino de la esclavitud del pecado hacia la libertad en Cristo. Pasamos de una vida que es contrario a la palabra de Dios o los principios de Dios hacia una vida que vive conforme a la palabra de Dios. Pasamos de la capacidad de odiar las cosas de Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios a una capacidad de amar a Dios, a la palabra de Dios y a todo aquello que somos armados en la familia de la fe. Es un proceso antinatural, contrario a lo que ocurre en este mundo. Dios nos ha migrado desde la muerte hacia la vida. Y vuelve a reiterar, dice versículo 18, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ok? Nosotros no somos el mundo, tenemos una esperanza en Cristo, por eso esa esperanza tiene que llevarnos a la purificación. ¿De qué forma? Entendiendo que ahora en Cristo no podemos, ya estamos liberados de la esclavitud del pecado, entonces ya no podemos seguir viviendo según las normas de la vieja vida, sino conforme a las normas de la nueva vida. Y estas nuevas normas nos dice que debemos amar a nuestros hermanos, y Juan termina diciendo, no sean chamulleros. Porque volvemos a lo mismo que dijimos al principio, lo que te define no es tu conocimiento, no es lo que vos decís, es lo que haces. Y por eso dice Juan, amemos qué cosa, de hecho y de verdad, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿ok? Y van a ver después, no vamos a entrar más en detalle, el hecho de que estamos guardando los mandamientos de Dios. Es un círculo perfecto, si quiere, para decirlo de alguna forma. Hemos sido transformados en hijos de Dios y tenemos una esperanza en Dios que un día vamos a estar en la presencia de Él por la obra de Jesucristo. Por esa razón, pero eso es el día de mañana, mientras tanto que estamos en este mundo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a desarrollar una vida que glorifique a Dios. ¿De qué forma? Ame a su hermano. ¿Y de qué forma? De hecho. Si lo hace, quiere decir que está guardando los mandamientos de Dios, por eso estamos en la verdad. Y se cerró el círculo, para decirlo de alguna forma. ¿Se entiende el concepto? Ahora, quiero decirles algo. Pensemos, no sé, cualquier ejemplo. Ana María, tomemos como caso. Ella llega aquí, fin de 2006, participa del primer campamento, principio de 2007. Dice que ahí tomó decisión. No lo sabemos. Se casó con Raúl, que sea, así que define todo. En otras palabras, 2006, nadie diría hablar a Ana María Croce como una hermana de la fe. Un momento determinado por las circunstancias, por la gracia de Dios, ella llegó aquí y conoció la obra salvadora de Cristo y a partir de ese momento pasó a ser nuestra hermana de la fe. Pero nadie sabía de ella en el 2006, en cuanto que si alguien le dice, ahí está una hermana de la fe, dice, ¿cuándo? Imagínense, mayo de 2006, usted pasa por enfrente del Departamento Central de Policía
Por la calle Moreno. ¿Por dónde entraba? ¿Salía por Moreno? Por Moreno. San Peña es la que corre al lado. Ahí tiene Moreno, San Peña, Belgrano y Ceballos. Virrey Ceballos. ¿Ok? Utah. Botón. ¿Ok? Lo mismo que su hijo. Bien, este es un buen ejemplo. Ella lo transformó en botonazo al hijo. ¿Viste? Es una cosa. En fin. Ahora fíjese este detalle. ¿Con qué es lo que le estoy queriendo decir? Si mañana, supone que yo salimos a dar una vuelta y vemos pasar una persona y dice, es un hermano de la fe. Ah, sí, dice, ¿de qué iglesia? No, va a ninguna iglesia. ¿Y cuándo creyó? Nunca. ¿Usted qué dirá? Este está loco. En otras palabras, hermano, no sabemos quiénes andan dando vuelta por la calle. Son potencialmente aquellos que Dios nos manda a amarnos como hermanos de la fe. La única forma que eso se puede descubrir es que compartir el Evangelio. En este nuevo principio, nueva norma de Dios, la palabra de Dios nos manda a ¿qué cosa? A adorar, a glorificar, a obedecer y agradar a Dios. Nos manda a amar a nuestros hermanos, exhortando, edificando, amarlos de hecho, con nuestros bienes, pero fíjese que algo interesante también. Bajo el maligno, uno considera la exaltación uno aún la eliminación del hermano, pero bajo la gracia de Dios, ¿el concepto cuál es? Versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense que cambia totalmente el concepto. Ahora ya no es que yo, en función de la exaltación de mi persona, voy a eliminar aquello que tengo que eliminar, sino que ahora tenemos que estar dispuestos, como Cristo hizo, dar nuestra vida por los hermanos. Pero también en este nuevo orden Dios nos manda a salir a buscar a los perdidos. A veces los creyentes nos gusta quedarnos con la primera premisa, adorar a Dios, alabar a Dios y cosas por el estilo. ¿Sabe por qué? Porque es lo más fácil que existe para hacer. ¿Por qué? Porque identificamos la adoración, la exaltación, la glorificación, la obediencia a Dios con estas cuestiones rituales. Vamos a la iglesia, cantamos, hacemos una oración, quizás algún día me acuerdo de la Biblia. Y es lo más fácil de hacer, o sea, tenemos este concepto del mundo religioso, cumplo. Pero la relación humana es ya más complicado. Porque dentro de las iglesias hay conflicto entre los hermanos, porque bueno, ya más complicado. Esa relación porque está más expuesto, está más a la vista todo. Yo llego un domingo a la iglesia y le digo, qué lindo la oración. Esta semana he tenido la oportunidad de estar 5 horas por día orando. ¿Quién te vio? Nadie. Así que podemos pensar lo que quiera, pero si llegamos, si un hermano, hay conflicto con un hermano, salta eso. La forma del trato, la forma del saludo, la forma de un montón de cosas. Hubieron esas picas cuando estamos hablando de partido de, qué sé yo, del Barcelona y de golpe, porque la pelota y ping, y salta el otro, dice, qué sé yo, porque tiene cabeza de pelota, tiene una cara de pelota, ¿qué tiene que estamos hablando? Pero bueno, salta. Entonces es más conflictivo, es más difícil de tapar esa cuestión. Pero mucho más conflictivo es el obedecer a Cristo. Mandato de Mateo 28 es salir y hacer discípulos, Marcos 16, 15, predicar el Evangelio a toda criatura y así sucesivamente. Y antes que a alguno se le ocurra decir, no, pero es lo más fácil de hacer, entonces pregunto, ¿por qué uno de los grandes problemas del cristianismo, del mundo, de las iglesias bíblicas, es el evangelismo? ¿Por qué? Porque la adoración de Dios lo recluimos
a un momento determinado de la semana. Domingo. Por supuesto, el miércoles no existe para la oración, sábado no existe para la comunión, pero voy domingo. ¿Por qué? Porque es tradición y cumplo. No sé si ustedes sabían, pero ¿alguien me puede mostrar un versículo de la Biblia donde Cristo dice que tenemos que congregarnos los días domingos? ¿Hay un mandato en las epístolas que tenemos que congregarnos los días domingos? No hay. Es más, de hecho, ustedes van a encontrar que mucha gente cuestiona como una tradición congregarnos los días domingos. Y yo creo que hay mucho de tradición el día domingo, pero no me molesta. No será un día domingo, pero puede ser un sábado, pero en algún momento tenemos que juntarnos para cumplir con lo que la Biblia estableció que la iglesia tiene que hacer. O sea, en algún momento lo tenemos que hacer. Bueno, no lo hacemos domingo, lo hacemos en viernes, pero no importa. Pero el punto es que hay que hacerlo. Y que si la tradición nos marcó el día domingo, que sea domingo. Pero el gran problema es que el domingo, o lo que sea, o puede ser un domingo, puede ser varios días a la semana, pero hay algo que la iglesia tiene que hacer y hay que cumplirlo. Así que, tradicionalmente en nuestras iglesias siempre hemos fijado un día miércoles para reunión de oración. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia primitiva se reunía para orar. Pero, es como que el miércoles es un poco más complicado, tenemos muchas excusas, que el laburo, que la distancia, que el colectivo, que esto y lo otro, listo, ya está. Miércoles no aparezco. Sábado, otras excusas y no aparezco. O puede ser viernes, no importa qué día. Estoy hablando sábado porque estamos hablando entre nosotros. Pero como la tradición, ¿ok? La tradición no dice que en la iglesia de la reunión jugamos las cartas. ¿Podés guardarlo y se lo entregás a tu abuela para que te lo guarde, por favor? Entonces, ¿qué hacemos? Si vengo un solo día domingo, solamente porque cumplo así con la tradición. ¿Ok? Y como después el resto de la semana, si te he visto no te conozco, entonces lo más fácil que hay, entre comillas, es el concepto de adorar a Dios. Porque bueno, después en mi casa hago lo que yo quiero. Pero con los hermanos, como la relación es un poco más, digamos, está más expuesto, pues es algo que se ve, porque yo digo, yo estoy orando 5 horas por día y nadie te vio. Pero bueno, como esto se ve, entonces se complica un poco más el asunto. Ahora te voy a decir, y habitualmente con los hermanos, antiguamente prácticamente en muchos casos se reducía a cruzarnos en una reunión, o dos tal vez, o lo que sea. Hoy hay más contacto a través de las redes sociales, pero el punto central es que es una cosa, aún si se quiere todavía muchas veces reducido a un ámbito, a un momento determinado. Pero le voy a decir por qué es complicado el tema del evangelismo. Porque el evangelismo no tiene ningún ámbito ni espacio ni tiempo que se reduzca donde yo voy a practicar el evangelismo. Porque el concepto es que en todo momento y en todo lugar. Y esto me cambia la existencia, me complica la vida. Porque en todo lugar, en todo tiempo tengo cosas ya preparadas, armadas, diseñadas para hacer. Y Dios te dice, sobre todas las cosas que vos tenés armadas, diseñadas, en todo lugar y ámbito, tiempo es para hacer, bueno, meterle la prioridad sobre todo eso el evangelismo. Y ahí empieza el conflicto, porque Dios no te lo está circunscribiendo a un tiempo y un espacio. Te dice en todo tiempo y en todo espacio. Y ahí se ve, y ahí mostramos la hilacha. De cuánto es realmente que usted y yo hemos entendido este concepto que en Cristo Jesús nuestra responsabilidad es vivir una nueva vida con nuevos principios, nuevos órdenes, nuevas normas,
nueva relación con Cristo y con Dios. Y donde más se nota esto es precisamente cuando uno tiene que cumplir el mandato de Mateo 28 o de Marcos 16 y así sucesivamente. Así que, hermanos, yo creo que lo que nuestra vida muestra con mayor claridad, cuánto es que usted y yo estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, está en esto, en el evangelismo. ¿Por qué? Porque es algo que usted tiene que romper su zona de confort, algo que excede a su tiempo, un espacio. Es algo que tenemos que manifestar de una forma clara y cotidiana lo que significa el amor de Dios, porque no está circunscrito a un tiempo, un espacio. Es algo que manifiesta claramente que realmente somos hijos de Dios y que estamos dispuestos a glorificar a Dios, porque no está circunscrito a un tiempo y espacio. Estamos totalmente expuestos ante el ojo de todo el mundo, y especialmente de Dios. Que realmente, si estamos dispuestos, con la esperanza que tenemos de la venida de Cristo por su iglesia, vivir mientras tanto en este mundo, realmente manifestando que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, amamos o odiamos, hacemos obras justas o malas, somos de Dios o somos el maligno, vivimos de palabra o de hecho, lo que nos define es nuestro conocimiento o nuestras obras. Bueno, pequeñas preguntas que usted y yo debemos contestar delante de Dios en nuestra vida. Puede hacer lo que quiera, pero tenemos dos opciones. O contestamos ahora en nuestra vida, hoy presente, delante del Señor, estas preguntas, o vamos a tener, digamos, contestarle a Cristo cuando estemos en su presencia y nos hagan estas preguntas. Usted decide dónde es el mejor ámbito, el mejor tiempo, el mejor espacio para contestar a estas preguntas. Yo creo indudablemente es este momento, es el hoy, es aquí. Así que dejemos que nuestros hechos hablen, dejemos que nuestros actos hagan presentación de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, rogamos esta noche que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que entendamos esta verdad, que estamos aquí liberados de la esclavitud del pecado, pero debemos ser esclavos de Cristo para vivir la vida contrario a la vida antigua, que vivíamos infringiendo la ley de Dios, ahora debemos vivir cumpliendo la ley de Dios. Señor, ayúdanos realmente a entender que nuestra responsabilidad es purificarnos obedeciendo tu palabra, porque sabemos de esta forma que estamos en la verdad, pero no obedeciendo de dicho o exaltando nuestro conocimiento, sino de hecho, y que nuestros actos definan ante el mundo entero, pero sobre todo ante tus ojos quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a transformar realmente la predicación del Evangelio en una prioridad de nuestra vida cotidiana. Gracias por tu nombre, Jesús. Amén.